fue el eje central de su intervención. Explicó también la controversia que el grupo epistolar ha mantenido por la teleología con el profesor Diego López en sus columnas de ámbito jurídico. Así, la teleología de valores es diferente a la teleología de objetivos, que ha hecho el que la Corte, a partir de sentencias manipulativas o artificiosas, ha ido consolidando su interés en regular los derechos fundamentales y considerar que todos pueden llegar a ser absolutos sobre la denominada, comillas, nueva lectura de la Constitución, que solo puede estar ceñida a sus precedentes, castigando con soberbia a quienes la contradigan, advirtiéndoles que cualquier decisión en contra de las suyas, tomada por un juez de la República, lo hará ser sujeto determinador del delito de prevaricato. Así, Tamayo considera, con cierta razón, que criterios como el de la Corte pueden acabar con la democracia en Colombia, sin entrar él a fondo en la crisis del Parlamento, que ha sido sustituido por el Tribunal Constitucional debido a su anquilosamiento, el cual ha dado paso a que sea el órgano judicial constitucional el único legislador existente. Ya no es un legislador complementario, como lo diría Gaspar Caballero hace unos 20 años en uno de sus libros. Concluyó Tamayo diciendo que en aras del principio de igualdad, como un machete tumbando monte, la Corte ha asumido en y para ella la soberanía nacional. Posteriormente, el profesor Iván Garzón Vallejo planteó la hipótesis del constitucionalismo colombiano como una especie de religión civil con la pregunta: ¿cómo nos ayuda la analogía con la religión a entender el lugar del constitucionalismo en la cultura política colombiana? Su intervención se basó en 12 puntos. Primero, la existencia de un texto sagrado. Segundo, las sanciones. Tercero, los apóstoles. Cuarto, los rituales. Quinto, las actitudes canónicas o permitidas. El éxtasis ante los errores de la Corte Constitucional. Sexto, la postura ante la historia. Séptimo, los textos doctrinales o de interpretación. Octavo, la predicación a través de comunicados de prensa. Noveno, los signos distintivos o expresiones como la Corte dijo, que yo mencioné al comienzo. Décimo, el ideal político, y otros 2 puntos que nos obligan a desmitificar el constitucionalismo colombiano, lleno de fundamentalismo furibundo que lo lleva a Garzón más bien a ubicarse en el escepticismo constitucional. Por su parte, el doctor Gabriel Mora Restrepo nos habló del fetichismo o cierto culto al neoconstitucionalismo que sirve de suero a la Corte Constitucional. La prudencia, la honestidad, la claridad de circunstancias que rodea sus fallos, la desmitificación de la institución, el apagarle la vela a los magistrados. En mi departamento en Boyacá se utilizaba ponerle vela tanto al Sagrado Corazón de Jesús como a Laureano Gómez, obligan a que retomemos al razonamiento jurídico, a la igualdad en el uso de los predicados, a la estabilidad de la cosa juzgada, a fijar reglas de justificación de forma y fondo de sus fallos, etc., sobre las que la Corte no puede seguir trabajando ni actuar sobre la base de la confrontación de los valores que se aniquilan y que solo la distinguen por usos constitucionales inadecuados. El moderador lanzó la primera pregunta sobre si es suficiente el derecho para llegar a una salida. Los panelistas contestaron proponiendo soluciones provocadoras que alentaron a los asistentes a continuar con el debate acerca de la afirmación de Tamayo sobre la desinstitucionalización del país a través de la misma jurisprudencia, que supuestamente está expedida para protegerlo y ampararle sus derechos frente a la denominada tiranía judicial. Levantada la primera sesión del Congreso, la segunda parte inició con la intervención del profesor Carlos Hackanson Nieto, con los aportes de la teoría constitucional clásica ante las constituciones contemporáneas, haciendo un prólogo con los aportes de Sir Kenneth Ware, pasando a reivindicar el valor del mejor invento de un orden político, la Constitución. El concepto de Constitución no es solo la realidad política del Estado, sino un medio para asegurar los derechos y libertades del ciudadano. Las referencias que el profesor realizó, basadas en la literatura, el cine norteamericano, viñetas de cómics, etc., lo llevaron también a realizar varias explicaciones acerca del Estado, la Constitución y las fuentes del derecho, en la cual esta cobra un valor trascendental, al igual que sus principios y el bloque de constitucionalidad. Todo explicado con curiosas analogías, no solo doctrinales, sino hasta hollywoodenses, shakespearianas y cervantinas, así como en los clásicos, que nos permitieron comprender las reglas del derecho y la trascendencia de esta ciencia en todos los ámbitos de la vida. Durante el panel, los creyentes en el Estado constitucional
el doctor Iván Garzón realizó una introducción que permitió al profesor Miguel Ayuso mostrar la metamorfosis del Estado constitucional, que tiene el monopolio de la afirmación de juicios morales hasta llegar a la explicación de la laicidad desde su acuñación en Francia hasta la actualidad. Sus opiniones, cargadas de citas y documentos, nos llevaron a recapacitar sobre algunos otros términos de la doctrina. Por su parte, el profesor Alfonso Santiago habló de los creyentes en el Estado de Derecho y las relaciones entre religión y política en los albores del siglo XXI. La universalidad temporal, intelectual y social de estos términos se armonizó en cuanto a sus proyecciones, claramente explicadas no solo con su exposición, sino con fuentes reflexivas que lo llevó a esbozar lo que es la religión y la política, y tres grandes modelos sobre cómo configurar la relación entre ellos en el presente siglo, desde el laicismo extremo, pasando a la segunda visión sobre la que se desarrolla por el fundamentalismo islámico acerca del tema, y la laicidad positiva, finalmente para analizar el tema propuesto en el que hay aportes tanto de la doctrina católica como de la tradición constitucional, apelando a la ley moral natural y al lenguaje de los derechos humanos. Fueron tres preguntas antes del receso, y regresando del mismo, nuestra directora de programa, Lina Marcela Escobar Martínez, nos habló del regreso a las constituciones para ciudadanos, el gran reto del derecho constitucional en un mundo global. Su conferencia sobre los principios de la Constitución como cultura, que trasciende al reconocimiento de la libertad basada en esta, y que llevan a hablar de una ciudadanía responsable, encuentra respaldo también en políticas públicas creadas por la Corte Constitucional. Igualmente, con un análisis doctrinal del que tomó fuentes, igualmente del common law, así como otros aspectos que a veces nos impone pensar que hablar de leyes es ya hablar de solucionar conflictos. La supremacía debe superar el artículo 4 de la Constitución. Y se hizo esta pregunta: ¿es preciso para un ciudadano global en un mundo globalizado? Esa inquietud nos dejó en el ambiente la doctora Lina, la del compromiso con la Constitución y con los derechos, con el respeto por sí mismo y por los otros en consonancia con los principios. El doctor José Benjamín Rodríguez Iturbe cerró el evento con su conferencia Los retos del derecho constitucional contemporáneo, los derechos humanos, entre deseos particulares y bienes fundamentales, hablándonos de la sociedad secularizada, las lisonjas de los bribones, de Protágoras a Rorty, Rawls, Nozick, Hume y Constant, pluralismos sin fundamentalismos, el riesgo del mandarinismo, el juez constitucional, imparcial e independiente, el riesgo de la manipulación ideológica del derecho, algunos rasgos del nuevo constitucionalismo, oligarquías del fundamentalismo secularista, magistratura al servicio de la justicia o al servicio de los intereses, opinión pública y limitación de poder, etc., culminando con el epílogo, el ojo independiente de la sociedad y los pequeños pelotones, cerrando con una certera reflexión sobre las torcidas acciones de quienes se sienten poderosos e impunes y con capacidad de actuar contra los derechos fundamentales de las mayorías ciudadanas. Espero, profesores, haber podido captar con claridad sus conceptos. En conclusión, los retos del derecho constitucional, que fueron el fundamento de este congreso, nos obligan desde la academia a acercarnos más a las instituciones. El autoostracismo al que a veces se limita un profesor de tiempo completo o repleto evitan que muchas veces no alcance a producir suficientemente intervenciones que le permitan interactuar con los magistrados de la Corte Constitucional, para recordarles que esa institución, en tanto guardiana de la supremacía e integridad de la Constitución, debe expresarse conforme a esta y no de acuerdo con ideologías particulares, sino siguiendo el texto claro y explícito de la Carta, basado en ella y en el bloque de constitucionalidad, y retornando al derecho natural. Los derechos fundamentales de la persona, que son los mismos derechos humanos cada vez más felizmente invocados, tienen a su vez como fundamento común el derecho a la vida, que es el más elemental de la persona y el cual debe ser respetado desde el momento de la concepción del nuevo ser y hasta el momento de su muerte natural. Somos adversarios a la pena de muerte siempre y en toda circunstancia. Con mayor razón, si ésta pretende aplicarse a los seres más desvalidos e inocentes, como son las personas concebidas y no nacidas. No cabe duda que además del derecho a la vida, está en juego la dignidad de la mujer, a la que se quiere presentar como víctima obligada a concebir irresponsablemente
y cuya autodeterminación se invoca como un argumento suficiente para eliminar vidas humanas. Ninguna desgracia debe llevar a un homicidio premeditado que se agrava por la indefensión de la víctima. Matar un nasciturus hasta de 9 meses de concebido siempre comprende un homicidio. No podemos pasar inadvertidas para nuestra conciencia ciudadana, dentro de una sociedad libre y pluralista, que quienes deben garantizar nuestros derechos a veces no lo hacen y en cambio piden su desconocimiento y lo imponen como precedente aún a los jueces que no comparten esos criterios, pero que al estar obligados a ello, en lo bueno y en lo malo, se encuentran en lo que Alan Brewer Carías denominó el cautiverio del Poder Judicial. Un cautiverio de los jueces a las decisiones de la Corte Constitucional. Los denominados casos difíciles, definidos por Sea Egaña como aquellos que presentan alternativas de interpretación de la ley suprema, variadas y contradictorias, en asuntos que han concitado el interés público y la atención de los órganos estatales autónomos, en especial el legislador y el gobierno, van en aumento constante en nuestra magistratura, confirmando la regla general que asigna a esa especie de tribunal roles tan delicados como trascendentales para la estabilidad y consolidación de la Constitución en democracia. Hasta ahí el magistrado Sea Egaña. Esto lleva a la proliferación de ciertos, comillas, precedentes incontrovertibles, que como expresa en su libro el profesor Gabriel Mora, comillas, ponen en evidencia cómo los jueces constitucionales desconocen elementos centrales de todo proceso de razonamiento jurídico, generando así un conjunto de decisiones que distan mucho de las exigencias de la justicia y el orden constitucional. Hasta ahí el profesor Mora. Finalmente, esta reflexión. El derecho que ignorase el valor de la persona o facilitase la vulneración de sus aspectos fundamentales contribuiría a irreversables y crecientes dificultades en la convivencia social. Esperemos no seguir acrecentándolas. Ese es nuestro reto. Muchas gracias.